Buenos días amigos. Hoy día quiero hablarles sobre conflictos políticos versus conflictos sociales. ¿Todos los conflictos sociales son conflictos políticos? ¿Todos los conflictos políticos son conflictos sociales? ¿Son dos categorías que van juntas? Este es un tema importante a tratar cuando intentamos resolver un conflicto, entender un conflicto, participar o convivir con él. Y es el tema que vamos a tratar hoy día. Gracias, bienvenidos. Como les decía, nos interesa mirar la categoría conflicto social y conflicto político. La categoría conflicto social es ampliamente utilizada en el Perú. Tanto la Defensoría del Pueblo como la Presidencia del Consejo de Ministros le dan gran importancia y es que recoge la idea de las demandas justas de la población. Y sea que nos parezcan o no, de todas maneras hay algo que moviliza a las masas, hay algo que une a la gente, hay algo que le da razón a la existencia del conflicto. Pero también hay que tomar en cuenta que si ustedes se han fijado en los informes de Defensoría o cualquier otro informe que se haga, no se recogen todos los conflictos. Las peleas entre vecinos en un edificio de departamentos o al interior de una comunidad campesina, las dificultades que hay entre mineros al interior del país, los problemas que hay en muchos casos, no se recogen. Se recoge sobre todo un grupo de conflictos. Pero acá hay que tomar en cuenta algo. ¿Qué pasa cuando un conflicto dice, quiero que salga el gobernador, quiero que salga el alcalde, quiero sacar al presidente o presidente? Es una demanda política. Cuando dice, yo quiero que esta ley no se lleve adelante, como pasó con el caso del Baguazo. ¿Qué es? Es una demanda política. Es algo que requiere una solución política. Yo quiero que esta resolución se deje sin efecto, que este derecho de agua no se aplique, que esta licencia no se dé, que esto no se autorice. Quiero que acá intervenga en el Estado, quiero que me hagan un colegio, quiero que me hagan un hospital. ¿Qué son? Actos políticos. Entonces ya es una demanda política y el conflicto tiene entonces una cara política, porque la pregunta es, ¿por qué eso? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no otra decisión? Aquí no se trata solo de una negociación de, mira, tú tienes una escuela y yo tengo una escuela. Aquí estamos reconociendo que hay una voluntad política expresada por parte de los líderes que se supone recoge las percepciones, pedidos o demandas de una población a la que ellos representan. Y eso es lo que nos hace pensar que hay también una cara política. No es que no lo sea. Un conflicto puede tener una cara social, puede tener una cara política, puede tener una cara económica. Como también los conflictos al general, las guerras tienen una cara militar y tienen otras caras criminales. La sociedad tiene muchas caras. La pregunta es cuáles debemos mirar para dar solución a lo que estamos viendo. Entonces, cuando nosotros reconocemos en un conflicto razones de carácter política, como el cambio de una decisión en el poder o el cambio de una autoridad, que es un hecho político, reconocemos también a veces actores políticos, es decir, cuadros de los partidos políticos, dirigentes, líderes locales importantes, autoridades, alcaldes, gobernadores, etcétera, que representan el medio político local. Y lo otro son los medios que hay que utilizar: movilización de masas, ideología, adoctrinamiento, guerras ideológicas, guerras simbólicas, cambio del valor de los símbolos. Todas estas cosas son actos políticos y ya nos hablan de que el conflicto tiene entonces una cara política. Y por eso es que se habla no solo de conflicto social, sino de conflictos políticos. En algunos medios internacionales y en algunos otros instrumentos de carácter internacional se recoge el concepto de conflictos políticos. ¿Y por qué es importante? Porque cuando hay actores políticos, cuando hay medios políticos y cuando hay razones políticas, las mesas de diálogo, los procesos de diálogo, no se resuelven solo dando y resolviendo con un método de negociación de Harvard de ganar, ganar. No, porque hay mucho más que eso. Ya lo iremos revisando, pero el actor político tiene la necesidad de sobrevivir en el medio político. Y la forma en la que uno lo trata al actor puede afectar la negociación. ¿Qué pasa si la organización política con la que uno trata es débil? Débil me refiero al acuerdo entre las organizaciones que participan. Si uno no lo fortalece, este reemplazo continuo de actores y líderes, esta sucesión a veces azarosa, hace que no podamos llegar a un acuerdo con nadie. Nosotros tenemos que buscar tratar, si hay un conflicto y hay elementos políticos, que estos elementos políticos lleguen a un acuerdo también en sí mismos.
y no hay que tratar de romperlo, hay que tratar de que ese acuerdo funcione, que ese grupo de actores políticos se posicione adecuadamente y podamos tratar con él. Pero también hay que reconocer los medios. ¿A qué me refiero con los medios? Una cosa es que la lucha política sea, digamos, limpia y ética, y otra cosa es que no lo sea. Cuando incluye la amenaza, el amedrentamiento, como lo recogen algunos autores, como Cálidos, por ejemplo, ya estamos hablando de medios políticos vedados. Pero hay otros medios políticos como es, obviamente, convencer a las masas mediante la divulgación. Y es un espacio entonces de diálogo. Entonces, en muchos casos, cuando hay estos medios, el diálogo no solo se da en la mesa, también se da en los medios de comunicación, en los mercados, en las calles. Cuando se habla de ideologías, también la ideología implica lucha política y esa parte del trabajo también se tiene que hacer. Se tiene que discutir la parte ideológica, la parte conceptual que tiene la gente. Estos son temas que tenemos que estudiar. ¿Y por qué es importante considerarlo? Porque cuando hablamos de un conflicto político, hablamos de que existe movilización de masas, pero la pregunta es, ¿en base a qué se movilizan las masas? Si las masas se movilizan por el convencimiento, basado en demandas, en un mercado de expectativas, en la que las propuestas lógicas los llevan adelante, bien, la población está actuando racionalmente. Pero si las masas son llenadas de odio, son empujadas con falsedad, esa movilización de masas es una manipulación y hay que verla con mucho cuidado. Igual también las visiones ideológicas. Hay visiones ideológicas basadas en el desarrollo, basadas en el bien común, pero no todos lo son así. Y también hay luchas de poder. En muchos casos hay líderes que prefieren priorizar su lucha por el poder a las necesidades de la población. Por eso hay que mirar a los actores políticos y los medios que utilizan. Es un tema muy importante. Y finalmente quería decirles, cuando hay un conflicto político, también hay una distribución del poder. A veces nos encontramos con conflictos que están construidos en un balance de poder. Hay diferentes tendencias que se han agrupado por un fin común y ese fin común les es importante a todos y todos lo van a defender. Pero a veces son grupos de la misma ideología que convergen en una lucha. El problema es que cuando todos tienen la misma ideología, pelean por el mismo segmento de población. Y entonces en muchos casos se serruchan entre ellos porque todos quieren figurar por encima de otro, porque todos ofrecen lo mismo, todos plantean lo mismo, sean de izquierda, de derecha o de centro, si todos pelean el mismo espacio, tarde o temprano se van a pelear. Y otra forma es el poder único, cuando hay un líder magnánimo con un solo concepto que maneja a través de una sola organización todo y lo tiene todo dominado. Estas fórmulas políticas son importantes entenderlas, porque de esto que les he hablado parte la capacidad de proponer el proceso para solucionar el conflicto. La forma de dialogar, la forma de plantear una solución sobre la mesa, la forma de trabajarla, la forma de acceder y la forma de dar la mayor racionalidad a la solución que queremos brindar a todos. Es con esto entonces con lo que quería decirles algo claro. Un conflicto social puede ser un conflicto político si sus actores, sus razones y sus medios son claramente políticos. Pero no todo conflicto social es un conflicto político. Los conflictos políticos son por lo general los más relevantes porque ponen en cuestión al Estado, al poder, la autoridad. Y eso implica que en muchos casos el Estado tenga que intervenir para mantener justamente el poder, la autoridad, la estabilidad política. Y eso los hace importantes. Entonces, hoy día he querido hacer esta breve separación para que podamos después revisar con detalle el desarrollo de la conflictividad. Gracias por escucharme. Un gran abrazo. Los saluda Andrés Escudero.